No sé por qué siempre me he movido más entre guión de cine y novela en mi escritura, aunque sí he hecho muchos artículos periodísticos y pequeñas ficciones a veces dentro de los periódicos, pero la poesía, por ejemplo, leo muchísima poesía y es lo que más me gusta leer, le tengo demasiado respeto, yo creo, a la poesía. Algún día me gustaría meterme con ella, pero la poesía tiene un asunto que para mí es grave, que es como una diana en la que solo existe el centro, no, todo lo que no dé en el centro no es poesía. No hay poesía regular, es eso, el centro de la diana, que es poesía o una mierda, que decimos en España. El trabajo de escribir es estar solo, básicamente, y callado. Y esto es todo lo contrario, estar siempre con gente y hablando. Es una dificultad, porque difícil es sobrevivir en las millones de circunstancias que sobreviven la mayoría de los seres humanos. Es una contradicción con el propio trabajo de la literatura y de la escritura, que además viene del trabajo de la lectura. Lectura y escritura son trabajos que necesitan esencialmente dos cosas: soledad y silencio. Y el trabajo de la promoción es justo lo contrario. Pero por otro lado, siempre uno está agradecido de poder hacerlo, porque quiere decir que los libros se leen, que los libros llegan a los lectores, y esa es la razón principal por la que uno escribe también, para llegar a los demás. Entonces, bueno, diría que es una contradicción amable dentro de todo. Hay contradicciones que no son amables, así que muchas, no me puedo quejar. El arte cumple una función para el artista, es evidente. Habría que ver si cumplía una función social, que me gustaría pensar que también. Me gustaría pensar, ¿no lo tiene claro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el arte, toda creatividad que nos pueda llegar, certera, y eso es un concepto subjetivo, ayuda a matizar el mundo, cuando menos, a matizar lo que llamamos realidad, y también a hacernos dudar de qué es la realidad. Llamamos verdad a cosas que han sucedido y a veces no a cosas que hemos pensado. Todo eso ayuda a tener más miradas, ¿no? Como los ojos de algunos insectos, que en vez de tener una sola posición y un solo punto de vista, tienen más. Y todo eso colabora con que el mundo tenga más dudas, que siempre son muy saludables, y menos certezas, que suelen ser mortales. ¿Qué tal es un premio? ¿Cómo se siente un premio cuando uno escribe una novela? Independientemente de que uno está buscando el premio, porque uno concursa voluntariamente. Claro, lógico. ¿Cuál es el peso real de un premio en el trabajo de uno? Bueno, en mis 25 años de carrera no me había presentado un premio. Y eso no quiere decir que no haya tenido 25 años de carrera, traducido no lo digo por presumir, sino por explicar mi experiencia. He traducido a 15 idiomas, he viajado por muchos países, lectores muy distintos, de orígenes y idiomas, como digo, totalmente dispares, pero no había necesitado realmente tampoco de un premio. Ahora, un premio es, en España decimos, miel sobre hojuelas, es decir, echar miel sobre algo que ya estaba bien. Y en mis 50 años ahora, como digo, 25 de carrera, este premio, yo diría que es un impulso hacia arriba, pero soy un rellano, como el rellano de una escalera, donde uno puede pararse a descansar un segundito, aunque la promoción no te deje, pero sí a descansar mentalmente y pensar a dónde vamos a partir de ahora. No digo para seguir subiendo, lo mismo para bajar otra vez, pero sí para disfrutar por lo menos de esa validación, de la justificación de todo ese esfuerzo, de tantos años de escritura. Entonces, sinceramente no le veo nada malo a un premio, y tampoco, como lector, he de decir que las novelas nunca las he juzgado por los premios que reciben.
ni siquiera por su número de lectores, sino por mi propia apreciación de lo escrito, y supongo que así debe ser. Pero desde luego en la parte profesional y incluso en la parte emocional, un premio de estas características, del tamaño del Alfaguara, ayuda e impulsa. Yo veo que como la promoción es inevitable, si llega un momento en el desarrollo que tiene que pasar a un nuevo escalón. Uno no siempre va a ser el joven contestatario que revoluciona el mundo, en algún momento va a ser ministro de Cultura, por muy pesado que eso suene. Espero no llegar a ministro de Cultura, pero es verdad que el lugar de la literatura emergente debe ocuparlo la literatura emergente. Empecé con 20 y pocos años y ocupé ese lugar, y ese testigo hay que cederlo, y luego con un poco de fortuna y unos lectores suficientes uno va ocupando otros lugares dentro de la literatura, que no quiere decir que uno se acomode ni que madure, pero desde luego ese espacio físico mediático de la literatura emergente hay que dejarlo para los que vienen después. Eso es obvio. En ese sentido, a mí me parece bien congruente con la naturaleza del premio de una institución como es Alfaguara, que en estos momentos es digamos que el sello histórico. A partir de todas las fusiones que han ocurrido y toda esa serie de cosas, Alfaguara es el ícono de la estabilidad y de la suficiencia. Un premio otorgado por un jurado presidido por la Poniatowska, ella misma es un statement. Usted mismo ha sido jurado del premio, según el tengo entendido. Es ya como una convención, ¿no? Y esto no es una afirmación hostil, ni mucho menos, sino, como le decía, una promoción o un desarrollo natural de las cosas. Es como ocurre la evolución de canon en canon. Sí, totalmente. Un premio de este prestigio, porque además es un premio del que yo he sido jurado, y desde luego los finalistas que leemos los jurados, porque evidentemente ningún jurado lee 650 novelas, ni 700, es imposible. Yo no tenía la menor noción de quiénes eran los autores, se presentaba bajo plica, no recibí ningún tipo de presión. Y en este premio, porque luego he hablado con los jurados cuando me lo concedieron, fue de la misma manera. El jurado, presidido por una escritora del tamaño de Elena Poniatowska, y no me refiero solo al premio Cervantes, sino una escritora a la que he leído mucho y me gusta muchísimo, y a la que he admirado durante años, es ya un regalo en sí mismo, es ya un premio en sí mismo. Y el resto del jurado, Marcos Giral Torrente, Andrés Newman, Santiago Rocagliolo, Samantha Shevlin, Eva Cosculluela, Juan Cruz, era un jurado de altísimo nivel. Es verdad que yo soy autor de la Casa Alfaguara y llevaba ya unos años en la casa. Otras veces han ganado autores que se han incorporado a la casa y no venían de ahí. Pero sí que es verdad el paso del tiempo y del canon y de quizá la apreciación de ir llegando a otros escalones dentro de una carrera. Pero repito, todo esto no estaríamos hablando si cuando se abre la plica bajo notario del premio que me dieron a mí y aparece mi nombre, hubiese sido el nombre de otro. Con lo cual quiero pensar, y así me lo ha confirmado el jurado, que lo que se valora es la obra en sí misma. Esa es como una especie de introducción un poco retorcida, porque al punto de la descripción que da la Poniatowska de este premio, que relaciona esta novela con Orwell, Rulfo y Kafka, se habla de una distopía, y de pronto dice, ¡puf!, resulta que el realismo mágico en realidad es una descripción de una realidad distópica. Y de lo extraño, en gran medida. Y nunca quedó establecido. Sin embargo, ahora pasa a ser ya como incorporado, sintetizado, como una base intuitiva de la que ya se parte. Sí, a mí me gusta hablar, cuando me refiero a mi novela, de fábula, más que de distopía.
Evidentemente toda proyección de futuro no optimista. El concepto de distopía no es suyo para esta novela. No, evidentemente entiendo que caiga en esos parámetros. Pero no es suyo, no es que usted lo... Pero no, yo no me lo planteé así, yo me lo planteé más como una fábula. Como una fábula. Pero es verdad que se puede hablar del realismo mágico como una escritura distópica, también de alguna manera. Pero en general intento no pensar en categorías a la hora de escribir, ¿no? Porque limitan, porque cercenan. Entiendo que la prensa, los medios, incluso las agencias de promoción de la propia editorial, a veces encuentren la necesidad de ordenar las obras en cajones, en compartimentos, para que el lector sepa a lo que accede, o el que se sienta tentado por ese tipo de obra, o el que no, pues, más o menos se le avise, ¿no?, de que lo va a encontrar, pero limita mucho también. Pero ese no es su problema. Pero ese no es mi problema, por otro lado. Ok. Usted, yo lo encierro más, para mí usted es una categoría más universal, mucho más abierta. Para mí esto es un autor, nada más. Y uno se encuentra cosas como la película Teresa, Cuerpo de Cristo. Cuando uno ve el conjunto de su trabajo, uno no está sentado frente a un escritor y punto. Por lo menos no en el sentido clásico de un escritor. ¿No? Ya empieza, ya ahí las fronteras ocupacionales se rompen definitivamente. Sí, me he movido siempre por un motor que no me ha fallado, que es la curiosidad. Entonces, la curiosidad me ha llevado a territorios muy dispares, a veces a investigar y recapacitar sobre la obra y vida de Santa Teresa de Jesús, película que escribí y dirigí, otras veces para escribir para Carlos Saura, el director español, un crimen rural sucedido, real, true crime, sucedido en España en 1992, para intentar de colaborar con Pedro Almodóvar cuando me llama para hacer Carne Trémula, a ver qué puedo yo aportar al universo tan personal, intransferible de Pedro Almodóvar. Mis propias novelas también me he movido por territorios distintos y dispares, y siempre lo que me ha guiado es la pasión y la curiosidad. Ahora, todas estas personas que usted menciona tienen el elemento común de la atracción por lo surreal, por la subversión del orden para su comprensión misma. ¿Usted usa estas referencias de modo consciente e intencional o se mueve espontáneamente y esto ocurre en su vida como escritor? Yo siempre tiendo a pensar que como escritor español que soy, nacido en Madrid, todo esto forma parte de mi código genético, artístico, de alguna manera. O sea, no es algo que uno, es algo que uno vio desde niño, ¿no? Buñuel solía decir que lo que a muchos les parecía surrealismo, para él en su infancia era el día a día. Otra cosa es que su día a día fuese tan extrafalario y la mezcla de poderes, tradiciones, religiones, supercherías, supersticiones, en la España que él conoció, producen ese monstruo artístico, monstruo dicho en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por su tamaño y por su poder. Y quiero pensar que años después, sin compararme con estos genios de los que hablo, muchas de estas cosas te impregnan de una manera que no puedes prácticamente ni analizar hasta que alguien te pregunta por ellas. Te sale como un acto natural, un gesto natural. Quiere decir, usted no tiene preocupaciones de estilo. Las preocupaciones de estilo son técnicas a la hora de escribir. Para mí la clave de una novela, de una obra literaria y también de una película es qué vamos a contar, pero sobre todo cómo lo vamos a contar. La idea fundamental es encontrar el cómo del qué. Decía Kieslowski, el asunto no es dónde se pone la cámara a la hora de hacer una película, sino por qué se pone la cámara. Y cuando esas dos cosas confluyen es cuando hablo de una técnica apropiada para una obra concreta. Con esta novela en específico, ¿qué lo motiva a hacer exactamente esta historia? Ahora me es difícil recordar en qué momento sucedió y no
no encuentro un momento eureka en el que dijese, esta va a ser la historia. Quizá empecé por un tono, una voz, quería escribir una novela que tuviese cierto aroma a ciencia ficción sin ninguna ciencia, y sí con mucha ficción, pero que ese aroma estuviera en la obra y sobre todo partir de una voz que fuese lo contrario al mecanismo de la explicación científica de algún asunto, ni siquiera sociológico, sino desde el punto de vista de quien meramente está sufriendo las consecuencias de algo que no comprende. Y desde ese tono, desde esa voz, fue desde donde fue naciendo todo. Ok, volviendo sobre un tema que ya pasamos, esto me habla de la actualidad de grandes temas, es decir, quizás nos hemos perdido en las cuestiones de estilo, precisamente, cuando hablamos de Rulfo, que nadie entiende por qué escribió 2 libros nada más. Ya, eso es un misterio insondable. Sí, o con García Márquez, o con Carpentier, y perdemos de vista la perspectiva de que el tema que trataron es actual, hasta el punto de que vuelve, resurge. Incluso con una nueva... Me gustaría pensar que toda literatura realmente poderosa y potente funciona en tiempos distintos, ¿no? Que atañe a algo tan esencial como la condición humana, la vida en sociedades. Digamos que el decorado va cambiando y puede cambiar incluso la tecnología, pero hay unos elementos, unos mimbres esenciales. No digo que yo consiga eso, pero desde luego ese es mi empeño.